Hola, buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a todos a esta tercera sesión de nuestra serie Eco en Nutrición y Diabetes, manejo nutricional de personas con diabetes, dirigido al médico primario. Vamos a estar dando un minutito para que se vayan conectando los demás participantes. Mientras se van conectando, pueden ir presentándose. Yo soy Xiomara Chaparro y seré su moderadora en la tarde de hoy. Esta iniciativa educativa es posible gracias a la subvención de HRSA. Está diseñada especialmente para ustedes los médicos primarios y profesionales de la salud. ¿Sí? Hoy continuamos fortaleciendo nuestro conocimiento con herramientas y prácticas basadas en evidencia para apoyar a nuestros pacientes. Gracias por estar aquí y por su compromiso con la salud de Puerto Rico. Mientras, como les mencioné, vamos a que ustedes se vayan presentando con su nombre, especialidad, si trabajan en alguna clínica privada y el municipio. Nos encantaría saber pues, quiénes están conectados, desde dónde nos acompañan. Recuerden, bien importante, encender su cámara para poder conocerlo. Vamos a dar comienzo. Para la agenda de hoy estaremos dándole lo que serían las guías generales. Hoy vamos a estar trabajando con el Quality Improvement, que ya se lo habíamos mencionado anteriormente. Vamos a hacer lo que sería la preprueba, la didáctica, postprueba, presentación y discusión de casos y lo que sería la encuesta de satisfacción y los anuncios que tenemos varios para ustedes. Como les había mencionado al principio, los invitamos a que enciendan sus cámaras, queremos conocerlos, que puedan abrir su micrófono para una participación activa, compartir sus experiencias y escribir en el chat en cualquier momento para beneficio de ustedes. Si ustedes quieren reaccionar antes de abrir su micrófono, pueden hacerlo en la barra de abajo, van a ver lo que indica reaction. Al hacerle clic van a ver que se puede levantar la mano. De igual manera pueden escribir en el chat y tomar el turno para poder hablarnos con su micrófono. Ahora sí, sin más, vamos a pasar con mi compañera Alexandra Ortiz, quien estará trabajando lo que sería el Quality Improvement. Adelante, Alexandra. Gracias, Xiomara, y bienvenidos a todos. Como dijo mi compañera, hoy es nuestra primera sesión de Quality Improvement, así que tenemos por aquí la agenda y tenemos estos 10 minutos para aprovecharlos entre todos para discutir sobre las herramientas que vamos a estar hablando y también para escucharles. Así que también, si no lograron entrar a las primeras dos sesiones, esta es una buena oportunidad para repasar algunas de esas herramientas prácticas. En el día de hoy, la licenciada Kiara Torres nos va a estar repasando sobre lo que es mi plato saludable para personas con diabetes, herramientas prácticas y culturalmente apropiadas que podemos proveerle a los pacientes. Y también otra herramienta. Adicional, vamos a tener una breve encuesta que la van a poder completar en 2 a 3 minutitos y luego entonces pasamos a discutir esas experiencias que ustedes han tenido o barreras que han enfrentado para poder apoyarnos uno al otro. Ya luego de eso, seguiremos con nuestra sesión como siempre, así que ahora pues la licenciada Kiara nos va a estar dando ese resumen y ese repaso. Pues muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a estar repasando tres herramientas que hemos discutido en las pasadas intervenciones. Dentro de la primera herramienta es evaluar esos factores socioculturales que impactan la selección de alimentos de los pacientes. Sabemos que el factor económico es sumamente importante al momento del paciente seleccionar los alimentos y existen herramientas para evaluar si el paciente está a riesgo de inseguridad alimentaria. Dentro de los estándares de cuidado de diabetes, estos son unos aspectos bien importantes a evaluar y podemos utilizar una de las herramientas
¿verdad? Para evaluar esta inseguridad alimentaria es el Hunger Variance Signs, que consta mayormente de 2 preguntas sencillas que le podemos hacer a los pacientes. La primera, en los últimos 12 meses, ¿nos preocupa que la comida acabara antes de tener dinero para comprar más? Que el paciente puede responder nunca, a veces o frecuentemente. La otra pregunta consiste en los últimos 12 meses, la comida que compramos no nos duraba y no teníamos dinero para conseguir más. Básicamente aquí evalúa esa barrera económica del paciente para ceder alimentos, tanto por la preocupación de que se me acabe antes de poder tener dinero para comprar más, o si se me acaba, no tengo dinero. Y es bien importante evaluar esta inseguridad alimentaria en cada paciente. Otra de las barreras en la selección de alimentos de los pacientes son los factores socioculturales. Parte de nuestra cultura está el arroz, la habichuela, los tostones, la chuleta. Y antes de negar al paciente que padece de diabetes de disfrutar de la cultura, hay que orientarlo sobre todo en las porciones y esos métodos de cocción. Y aquí le presentamos visualmente un plato típico de nuestra cultura, que en el lado izquierdo tenemos pues 2 excesos de carbohidratos, a lo mejor para una persona, y si orientamos mayormente en porciones, pues integrar vegetales, reducir porciones de verdad más balanceadas de carbohidratos y métodos de cocción en lugar de freír, pues hervirla. También existen otros métodos como al horno, la tecnología como el fryer, pero aún así que el paciente no se sienta limitado de poder disfrutar de la cultura típica puertorriqueña. Y de esta manera liberalizamos ese estigma relacionado al diagnóstico de diabetes o esa ansiedad que muchas veces el paciente puede sentir al momento de recibir el diagnóstico. Ahora que como, no voy a poder, ¿verdad?, disfrutar, o en mi casa lo que hay es dinero en ocasiones es para comer, para comprar este tipo de arroz. Y si orientamos al paciente sobre cómo podemos ajustar a sus necesidades individuales y porciones, pues el paciente se puede sentir con mayor alternativa y libre de, ¿verdad?, de sentirse limitado. Entonces, podemos seguir con la otra herramienta. Dentro de las otras 2 herramientas que estuvimos presentando en las secciones anteriores, es una herramienta básica pero súper útil que podemos usar con la mayoría de los pacientes, y es el método de mi plato. Todos los días nos sentamos al frente de un plato y decidimos cómo vamos a distribuir esos alimentos. Y es importante educar al paciente de diabetes que padece de diabetes cómo distribuir ese grupo de alimentos. Estuvimos discutiendo que los carbohidratos son de los grupos de alimentos con mayor impacto en los niveles postprandiales. También entonces, en comparación de las proteínas y las grasas, que tienen un impacto mayor, pues orientamos al paciente que divida ese plato a la mitad, que en la mitad de ese plato tengamos vegetales, en la otra mitad pues carbohidratos, sobre todo que elijamos carbohidratos complejos que sean altos en el contenido de fibra, como por ejemplo, en lugar de una pasta regular, una pasta integral, o incluso de garbanzo, una plantilla integral. Y eso lo vamos a ubicar en un cuarto del plato, y en el otro cuarto del plato vamos a seleccionar proteínas, sobre todo si son magras, y elegir métodos de cocción como hablamos, evitar freír, al horno, salteado. Y el plato es una herramienta visual que le puede ayudar al paciente a mejorar esa cantidad y la selección. Por otro lado, hablamos de la etiqueta nutricional, que es una herramienta súper útil para que el paciente pueda tener mayor confianza al momento de seleccionar productos. Esta herramienta nos dice o nos indica que el valor nutricional que tienen los productos, en qué el producto puede ser alto y en qué el producto puede ser bajo. Hablamos de la guía general del porciento de valor diario, que es a base de una dieta de 2.000 calorías. Sabemos que no todos debemos consumir 2.000 calorías, pero es una guía general para que el paciente
con baja escolaridad o poca comprensión puede identificar en qué el producto es alto y en qué el producto es bajo, identificando que 5% indica que es bajo y 20% indica que es alto. Hablamos sobre la importancia, ¿verdad?, de si el paciente ve 1% en 20%, ya él puede identificar que ese producto es alto en ese nutriente. Por ejemplo, aquí pusimos el ejemplo que al lado de azúcares añadidas había un 20%, pues el paciente puede identificar que ese alimento es alto en azúcares añadidas. Y dentro de la discusión también hablamos de los otros aspectos de la etiqueta nutricional y lo importante de educar al paciente de evaluar esos otros nutrientes, como fue las grasas totales, las grasas saturadas y el riesgo de desarrollo de condiciones cardiovasculares, igual el control del sodio en los alimentos. Y en el área de carbohidratos enfatizamos mucho que el paciente entienda que un producto no contenga azúcar no implica que no contenga carbohidratos. Y aquí hablamos del ejemplo de algunos productos que pueden decir sugar free y el paciente aún puede experimentar o darse cuenta que luego de ingerir ese alimento los niveles de azúcar en sangre pudieron aumentar. Y básicamente es orientar al paciente que sepa identificar que aunque diga total sugar cero, puede tener carbohidratos. Aquí hablamos también de la importancia de incorporar la fibra y que el cuerpo no puede ¿verdad? Metabolizar por completo la fibra, por lo cual nos ayuda con los picos de azúcar en sangre. Y una buena fuente de fibra era un producto que tuviera de 2,8 a 5 gramos. Y recomendar a los pacientes a que limite la selección de azúcares añadidas a 5 gramos por porción, aunque sabemos que esto puede cambiar de paciente a paciente esta cantidad según las necesidades individuales. Esto por mi parte. Excelente. Muchísimas gracias, licenciada, por ese súper buen resumen. Ahora que ya todos tenemos esta información fresca, vamos a pasar a que los participantes puedan contestarnos unas preguntas. Es una encuesta sumamente corta, así que entendemos que en 1 o 2 minutitos ya la pueden completar y luego lo que nos interesa es que los participantes que quieran, al menos 2 o 3 participantes, compartan experiencias ya sea positivas o no tan positivas que han tenido con esta herramienta. Así que voy a estar colocando el enlace en el chat y les agradecemos, ¿verdad? Si nos pueden completar la encuesta. Voy por ahí en unos minutitos, en unos segunditos. Mm, Ya está colocada en el chat, así que les vamos a dar unos minutitos para que las contesten. Una vez contesten, si desean, pueden usar las reacciones y el signo del dedito arriba para saber que ya están contestando. A los participantes aún no hemos pasado con la preprueba. Nos encontramos con el Quality Improvement en el chat, como dijo mi compañera, se encuentra el enlace que es para poder medir las herramientas que han sido brindadas. También quería aprovechar, Alexandra, que algo, ¿verdad? Que quizás aquellos que están en el celular pueden, ¿verdad? El form va a estar abierto, que luego de la sesión también tienen la oportunidad de responderlas, así que no se preocupen, porque fue que me escribieron en directo y así que pues sepan que pueden tenerlo disponible luego de la sesión. Sí, gracias Liz Mariel por esa aclaración. Y Xiomara también. La preprueba viene ya mismito, en unos minutitos, pero ahora mismo estamos contestando este cuestionario. Y ya mientras vayan haciendo las preguntas, si tienen alguna experiencia, ya sea positiva o de áreas de oportunidad que quieran compartir,
utilizando la escala de identificar inseguridad alimentaria o mi plato para personas con diabetes, o si han tenido experiencia educando sobre la guía de la etiqueta nutricional, también, sean experiencias positivas o negativas. Veo que nos están preguntando por el chat dónde contesto el cuestionario. Lo contestan mediante el enlace que compartimos por el chat, que los va a llevar directo a la plataforma de IE. Yo puedo compartir, ¿verdad? Algo que comúnmente veo en la clínica. Es una duda sencilla, pero que es recurrente. Es en términos cuando evaluamos la etiqueta, comúnmente tenemos dos datos sobre el contenido de azúcar. Tenemos total sugar y tenemos added sugar. Y muchos pacientes confunden, lo suman y piensan que ese es el contenido de azúcar que tienen los productos. Pero en realidad es importante aclarar al paciente que el contenido total de azúcar que tiene el producto lo encontramos en total sugar, que esas azúcares añadidas ya están incluidas dentro de las totales. No sé si me entendieron, pero es una duda bien común. Entonces los pacientes a lo mejor incluso se pueden hasta limitar de cierta selección de alimentos pensando que el contenido de azúcar es excesivo o incluso solamente ven los añadidos y no ven los totales y piensan que pues en efecto el producto no tiene azúcar. Muy interesante. Y son detallitos, ¿verdad? Que ustedes como profesionales los aprenden en la práctica porque son preguntas recurrentes. Así que si alguien más tiene alguna otra experiencia que desee compartir, ya sea sobre mi plato para personas con diabetes, la etiqueta nutricional o la escala de inseguridad alimentaria de 2 ítems. Veo por el chat que alguien comenta que no trabaja directamente con pacientes en escenarios clínicos, no aplica. Así que excelente. Si usted no atiende pacientes en estos momentos, no tiene que contestar esta encuesta. Y alguien me dice que no abre el cuestionario, pero vamos a verificar el enlace y lo podemos enviar nuevamente. No sé si algún participante quiera compartir algo adicional. Si no, pues entonces entiendo que podemos seguir con la agenda. Recuerden que nos pueden escribir en el chat, reaccionar, abrir su micrófono. Estamos para escucharlos. Sí, definitivo. Y lo que queremos también es que aprovechen y, pues, este espacio es de ustedes. Si tienen alguna pregunta específica sobre estas herramientas, también lo pueden hacer. Me parece muy bien. A los que no les abre el enlace, pues por favor déjennoslo saber en el chat para así poder buscar otras alternativas para ustedes. Eh, y ahora Sonia nos indica dónde podemos conseguir la herramienta de seguridad alimentaria y la escala de hambre para usarla con los pacientes. Licenciada, está en mute. Está en mute. Yo lo puedo compartir en el chat para que tengan ambas preguntas. Comúnmente lo podemos conseguir ¿verdad? Lo buscamos así mismo en el search, pero igual yo se los comparto para que lo tengan. Y también está en la librería ¿verdad? Del instituto, que ahí está la presentación, están las dos preguntas también. Correcto, eso es así. Se supone que lo quizás lo hayan recibido en la parte de anuncios como los recursos. Si no, se los estaremos haciendo llegar. Vamos a dar paso con lo que sería la, la sesión de hoy. Ahora sí, por lo que tanto nos estaban preguntando, la preprueba va a estar abriendo en unos segundos. Ya se encuentra la preprueba abierta. De no aparecerles, recuerden que pueden acceder a los tres puntitos More y entrar a Polls on Quizzes.
Se va a quedar abierta por unos breves minutos, ¿ok? Para beneficio de ustedes. Luego se va a estar cerrando. Vamos a estar dando continuación con lo que sería la sesión del día de hoy. El tema es evaluación nutricional en el escenario clínico. Voy a dejar a lo que sería la licenciada Kiara Torres, voy a dejar de compartir pantalla. La prueba, como les dije, se va a mantener abierta por unos breves minutos y luego se estará cerrando. Ok, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Kiara Torres, nutricionista. Sí, ¿Dónde tengo acceso a la preprueba? La preprueba, si accede a en la barra de abajo, no sé si se encuentra desde el teléfono o lo que sería la aplicación, va a indicar los tres puntitos more o más. Cuando le da clic, sale lo que indica Pulse and Quizzes. Verifique. Si no, también le vamos a estar enviando el enlace posible a mis compañeros. Sí, gracias. Perfecto. en la sección de hoy vamos a estar hablando sobre la evaluación nutricional en el escenario clínico. Dentro de los objetivos es identificar herramientas de evaluación nutricional aplicadas en la consulta, reconocer signos de desnutrición, sobrepeso y obesidad en pacientes con diabetes y integrar estos resultados de evaluación en el plan de manejo del paciente. Para iniciar, quería colocar esta imagen que nos presenta en los estándares de cuidado, donde todo objetivo con pacientes con diabetes es prevenir complicaciones y optimizar esa calidad de vida. Cuando realizamos la evaluación nutricional o esa nota nutricional, se puede componer de 4 principales factores. El primero es el assessment nutricional, el diagnóstico, la intervención que se va a realizar y ese monitoreo y evaluación. En la charla de hoy nos vamos a estar enfocando en esa evaluación nutricional. ¿Y en qué consiste? La evaluación nutricional puede considerar diferentes factores, tales como el historial de alimentación y nutricional del paciente, datos bioquímicos, pruebas médicas y procedimientos, mediciones antropométricas, hallazgos de examen físico, herramientas de evaluación, monitoreo y progreso, categorías de etiología, cuál es ese diagnóstico nutricional que pudimos identificar, cuáles son los estándares comparativos y evaluación del proceso. Sí, comenzamos por el primer aspecto que podemos tomar en consideración en la evaluación nutricional, es esos métodos de evaluación del paciente, nutricional del paciente. En este tipo de herramientas se recoge toda la información sobre el patrón alimentario del paciente, sus preferencias, creencias, acceso a alimentos, comportamientos relacionados con la alimentación, incluye hábitos, frecuencias de comidas, horarios, usos de suplementos, consumo de alcohol, factores culturales o económicos que influyen en la selección de alimentos. En el día de hoy vamos a estar discutiendo sobre 4 métodos principales que utilizamos para evaluar la ingesta de alimentos de los pacientes que padecen de diabetes o los pacientes en general. Pueden consistir mayormente en 4 herramientas. Puede ser un registro diario de alimentos, una frecuencia del consumo de estos alimentos. Otra de las herramientas es un recordatorio de 24 horas y un conteo de calorías. Para el registro, ¿verdad?, de alimentario incluye todos los alimentos, bebidas, porciones, horarios durante 3 a 7 días. Esto nos permite correlacionar glucemias postprandial
postprandiales con alimentos y hábitos reales del paciente. Dentro de las limitaciones que tiene esta herramienta es que requiere tiempo, compromiso del paciente y pues esa, ¿verdad?, confiabilidad de que lo que está colocando el paciente es lo que verdaderamente está consumiendo. Es una herramienta muy útil para utilizarlos por los monitores continuos de glucosa, incluso pues con la glucosa capilar para evaluar esas glucosas postprandiales. Vamos a estar viendo un ejemplo más adelante de cómo se vería ese registro de alimentos. Otra de las herramientas que podemos utilizar para evaluar los patrones de alimentación de un paciente es un Food Frequency ¿verdad?, cuestionario. Este evalúa la frecuencia en que se consumen los alimentos. Aquí se pueden evaluar patrones de alimentación como exceso de azúcares añadidas, grasas saturadas y bajo consumo de azúcar. Dentro de las limitaciones, es que no cuantifica porciones y es útil como una visita inicial para identificar patrones iniciales. Ya en el caso del registro de alimentación, que fue el primero que discutimos, sí nos da detalles de horarios y cantidades. Pero igualmente, cuando tenemos poco tiempo con el paciente y queremos identificar principalmente o inicialmente esos hábitos comunes del paciente, es una buena herramienta. El recordatorio de 24 horas, pues se le pide al paciente que describa lo que ha consumido las últimas 24 horas. Incluye detalles de preparación y horario. Es rápido, es una herramienta bastante común que utilizamos las nutricionistas para evaluar de forma inicial la ingesta del paciente, aunque como es un día en particular, no va a reflejar patrones continuos del paciente, y eso es una limitación. Igual, este recordatorio de 24 horas se puede vincular también con glucosas pre y postprandiales y se pueden utilizar diferentes aplicaciones para también llevar este recordatorio de 24 horas, que una de las charlas que posteriormente vamos a tener es cómo podemos integrar esa tecnología en las diferentes evaluaciones del consumo de alimentos del paciente. Y como última herramienta tenemos el conteo de calorías, que cuantifica la ingesta diaria de energía y macronutrientes. Esto puede ser útil para un paciente que necesitamos establecer un déficit calórico, o asegurarnos que lleve a una ingesta adecuada de proteínas y distribución de carbohidratos, ¿verdad? La herramienta uno va identificando según la visita inicial, según el tiempo que tenemos con el paciente y la capacidad también y compromiso del paciente. Esto puede ser un ejemplo de un registro diario donde tenemos las horas, el alimento, la bebida, la cantidad, el método de cocción que se utilizó, esa glucosa antes y luego de, ¿verdad?, a las 2 horas de haber consumido los alimentos, y también se puede incluir comentarios y emociones. Mucha hambre, es mi desayuno usual, o a veces yo les voy a mostrar un ejemplo de uno de los registros de alimentarios que utilizamos en una de las clínicas para que pues también ellos pueden comentar, no es usual, por eso estaba alta. Entonces, y pues aquí pues podemos ver cada cual los comentarios, si fue de afuera, si fue que lo hice en casa. Adicional a esto, también en un registro diario de alimentos se pueden añadir detalles como medicamentos con horarios y dosis. Por ejemplo, en un paciente que utiliza insulina, pues me coloqué tantas unidades antes de la comida, y después se puede evaluar esa glucosa postprandial, y si se evalúa junto a un monitor continuo de glucosa, por ejemplo, se puede evaluar si hay episodios de hipoglucemia o de hiperglicemia y hacer ajustes a esa terapia médica.
Otra de las herramientas, esto es otro de los ejemplos que podemos ver cómo se vería una de las herramientas. Esto es en caso de un frequency, que por ejemplo nos dice, podemos identificar patrones en específico, como la ingesta de bebidas altas en el contenido de azúcar. Por ejemplo, tenemos el primer ejemplo de jugos o refrescos. Los consumes diarios, de 2 a 3 veces en semana, 1 a 2 veces en semana, rara vez o nunca. Y así nos permite identificar patrones y también cuando lo vayamos a integrar en el proceso del tratamiento es una de las metas que se puede establecer. Por ejemplo, en la frecuencia se identificó un consumo frecuente de bebidas altas en azúcar. Una de las metas posteriormente puede ser lograr que el paciente disminuya esa frecuencia. O se identificó poca ingesta de alimentos altos en el contenido de fibra. Que estas evaluaciones del paciente tanto nos permiten ajustar tratamientos y metas con el paciente. Les quise poner este ejemplo. Esto es uno de los formularios que se le da al paciente cuando también se le coloca un monitor continuo de glucosa. Como ven, pues va a depender, dentro de las limitaciones que hablamos, es depender lo que coloque el paciente, si coloca los medicamentos o no los coloca, las dosis, pero de igual forma, estas herramientas son muy útiles para ir haciendo modificaciones que nos ayuden a lograr ese target o esa meta glucémica en el paciente. Podemos identificar, por ejemplo, en este ejemplo vimos que en ayuna habían episodios de hiperglicemia, pues eso se puede trabajar con el paciente para corregirlo, que este tipo de herramientas son muy útiles para lograr reducir tanto complicaciones y lograr las metas glucémicas con el paciente. Otra de los elementos de la evaluación nutricional son las datas bioquímicas del paciente. Según los estándares de cuidado del 2025, según los parámetros de laboratorio, se clasifica si hay que evaluarlo a la visita inicial, en el seguimiento o anual. La A1C es de las que se recomienda en todas las fases, por lo menos si no está disponible en los últimos 3 meses. Y posteriormente incluye otros parámetros que se deben de evaluar, como es el perfil lípido, la función del hígado, y entre otros parámetros que hay que tomar en consideración del paciente. Si establecemos cuáles son esas metas glucémicas en el paciente con diabetes, no, ¿verdad? No en estado de embarazo, la 1C menor de 7, una glucosa prepandrial de 80 a 30 y una glucosa postprandial de 180 o menos. Hay que aclarar que el objetivo glucémico se debe individualizar para cada paciente y tomar en consideración complicaciones microvasculares y ajustar el tratamiento, pues según se evalúa estos laboratorios, también eso se puede tomar en consideración. Pero me gusta mucho esta imagen que según la etapa de vida del paciente, esas metas glucémicas se deben ir ajustando y también consideración del estado de salud del paciente. No tan solo estos parámetros ¿verdad? Bioquímicos se pueden usar, también se puede integrar la tecnología como es el CGM o el monitor continuo de glucosa, donde también se pueden establecer esa evaluación del parámetro bioquímico y cuáles son las metas que se deben establecer, como por ejemplo en esta imagen se puede ver un poco más, donde el tiempo en rango, que es ese tiempo que se establece entre los niveles de 70 a 180, queremos que esté en un 70%, los niveles ¿verdad? Que estén dentro de 181 a 250, un 25%, y por encima de 250 queremos que esté un 5%. Igual también podemos evaluar riesgo de los niveles bajos
de glucosa en sangre, como que queremos que entre 54 y 69 estén en un 4% y menor de 54 un 1%. Que esto es otro de los parámetros y evaluaciones que se incluyen en la evaluación nutricional, cómo estamos alcanzando esas metas glucémicas, ya sea con los niveles bioquímicos que hablamos A1C, en ayuna y postprandial, o utilizando la tecnología como los monitores continuos de glucosa. Esta tabla también me gustó incluirla porque está el target que quisiéramos con personas con diabetes y el target que se puede o se discute con el paciente. Y poco a poco ir alcanzando ese target, pero reconociendo que la meta es individual. Aquí tengo una pregunta importante. Ahora vamos a ir a otro de los parámetros de evaluación nutricional en el paciente y quería hacerle estas dos preguntas. Actualmente, ¿pesan todos los pacientes en cada visita? Y si utilizan algún método para identificar el exceso de grasa corporal. Ahí voy a dejar unos minutitos. No sé si está el poll. ¿Me confirman? ¿Sí? ¿No? Bueno, Sí, el poll pues, está. Veo ok, que lo están contestando. perfecto. Estas dos preguntas son claves porque ahora vamos a la sección de evaluación de medidas antropométricas. Esto incluye el peso, la estatura, el índice de masa corporal, la circunferencia de la cintura, esa relación de cintura-cadera y evaluación de la composición overall. Volvemos a la tablita de los estándares de cuidado de diabetes para el 2025. Si vemos en los parámetros de exámenes físicos, la estatura, el peso y el BMI se debe tomar tanto en la visita inicial, de seguimiento y anual, junto con otros parámetros de evaluación física. El índice de masa corporal es una métrica que usamos comúnmente. Esta métrica relaciona el peso con la estatura de la persona y puede clasificarlo, si vemos en la imagen a mano izquierda, en un BMI normal que va desde 18 a 24, en sobrepeso de 25 a 29, ya obesidad clase 1 de 30 a 34.9, obesidad clase 2 de 35 a 39.9 y obesidad clase 3 de un índice de masa corporal mayor de 40. Esta métrica nos ayuda a evaluar ese riesgo de salud, pero tiene sus limitaciones porque no es una medida directa de grasa del paciente, no establece la distribución de esa grasa corporal y no nos permite determinar cuánto ese exceso de grasa corporal puede estar impactando la salud del paciente. Sí la debemos usar, pero según las recomendaciones de la edad, debe utilizarse junto a otras métricas, como es la circunferencia de la cintura, la relación cintura-cadera y la relación de cintura y estatura. ¿Y por qué es importante? Porque hay otras complicaciones que vienen junto con ese diagnóstico de obesidad, como es el mismo diabetes tipo 2, apnea del sueño, enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Enfermedad hepática estática asociada a difusión metabólica y osteoartritis. Que esto es una métrica bien importante y como vimos debe realizarse en cada vez que el paciente visita la clínica. Entonces, ¿qué nos dice estas otras medidas? Si dentro de las primeras métricas que se recomienda es la circunferencia de la cintura, donde los parámetros de riesgo
En hombres es si esta circunferencia es igual o mayor que 40 pulgadas y en mujeres en igual o mayor de 35 pulgadas. Estos niveles altos representan un riesgo de resistencia a insulina, desarrollo de diabetes tipo 2, dislipidemia y enfermedad cardiovascular. Incluso una persona puede tener un índice de masa corporal normal, pero una circunferencia en parámetros de riesgo y aún así representa un riesgo para la salud del paciente. Por eso es que el índice de masa corporal no se debe tomar como único. Quería mostrarle este video para que podamos identificar cómo se toma esa medida de la circunferencia de la cintura. Déjame ver si me permite. Licenciada, se escucha algo, pero no lo podemos ver. ¿No? No, creo que hay que Pues, moverlo a a la pantalla de... dame un segundito. Ahora sí lo pueden ver. Sí, ahora sí. Perfecto. Vamos a colocar de nuevo. Okay. Que básicamente lo que nos plantea el video es que identifiquemos ese borde inferior de la última costilla y la cresta ilíaca, ese hueso de la cadera y ese espacio, ahí es donde vamos a tomar la medida de la circunferencia de la cintura. Es importante que pues el paciente tenga una la nación normal, que no esté aguantando el aire para que esa medida sea correcta. Otra de las métricas que se evalúa es la relación de cintura-cadera. Esta mide la grasa, la distribución de grasa en el abdomen en relación con las caderas. Un parámetro de riesgo elevado es en hombres mayor de 0,90, en mujeres es mayor de 0,85. Esta métrica sugiere obesidad abdominal y está asociada también con mayor riesgo de desarrollo de síndrome metabólico, diabetes tipo 2 y eventos cardiovasculares. Otra de las métricas que también podemos tomar en consideración es la relación cintura-estatura, que mide la grasa abdominal en relación a la estatura. Punto 5 o mayor representa un riesgo cardiometabólico elevado y punto 5 o menos un riesgo bajo o saludable. Esta mide mayor riesgo de resistencia a insulina, hipertensión y enfermedad cardiovascular. Es más predictivo incluso que el BMI y la relación de cintura y cadera para determinar obesidad central y riesgo metabólico. Que en conclusión es importante que cuando realizamos esas medidas antropométricas con el paciente, evaluar ese diagnóstico de obesidad
o sobrepeso, es importante no solo utilizar el BMI, sino acompañarlo con una de estas medidas antropométricas. Quería colocarles recientemente, se propuso una nueva definición de lo que es obesidad y básicamente se propone dividirlo entre obesidad preclínica y obesidad clínica. Y en esta definición sí se toma en consideración ese exceso de grasa que puede tener el paciente y ese riesgo que implementa ¿verdad? En la salud del paciente. Una manera de diagnosticar esta obesidad preclínica y obesidad clínica, primero es determinar si el paciente tiene algún riesgo de exceso de grasa. En caso de que de las medidas que hablamos, alguna de las medidas de ya sea circunferencia de la cintura, también se puede tomar, o el gold standard debe ser el DEXA, para evaluar el exceso de grasa en el paciente. En caso de ser positivo el exceso de grasa, pues ahí es que se va a tomar la decisión si esa obesidad es preclínica o obesidad clínica. Si la persona no tiene síntomas ni limitaciones, ni hay ningún síntoma de daño en algún órgano, pues se considera obesidad preclínica. Ya cuando sí presentamos síntomas y tenemos limitaciones para hacer las actividades diarias, pues ya se considera una obesidad clínica. Y también tenemos daño en la función de órganos. ¿Cuál es el manejo que se propone tanto en el sobrepeso y la obesidad? Número 1, siempre utilizar un lenguaje respetuoso y libre de prejuicios con el paciente. Siempre hay que enfatizarle que el peso no define la persona, que entonces es parte de una evaluación que se hace con el paciente, pero siempre se debe tratar con respeto y libre de estigma. Se recomienda seguir las 5A, que es pedir permiso al paciente para poder tomar esa métrica. Hay pacientes que pues por alguna razón no quieren incluir el peso dentro de su evaluación, pues algo que tenemos que respetar. Entonces debemos evaluar ese índice de masa corporal y las complicaciones, tanto diabetes tipo 2, dislipidemia, hipertensión, apnea del sueño y enfermedad cardiovascular. Aconsejar sobre el impacto en la salud y acordar objetivos y ayudar con recursos. En la tablita de abajo tenemos opciones de tratamiento que según el BMI, cuáles son los tratamientos que recomienda. Ya desde sobrepeso se recomienda tratamiento de nutrición, actividad física y terapia conductual. Ya pues, si procedemos de 27 a 29.9, se recomienda tratamiento farmacológico cuando se presentan complicaciones. En términos de ya cuando estamos en el diagnóstico de obesidad, de 30 a 34.9, se recomienda tanto intervenciones de estilo de vida con tratamiento farmacológico y la cirugía metabólica y bariátrica sí presenta complicaciones. Ya desde un BMI de 35 en adelante, pues se recomienda los 3 tratamientos, ¿verdad? O incluir, según ¿verdad? La decisión que se evalúe en el paciente, puede ser cualquiera de los 3 tratamientos. Como hablamos, es importante siempre con el paciente utilizar un lenguaje centrado en la persona, sin juicio. Igual una persona con obesidad, igual pasa en el paciente con diabetes, no se dice un paciente diabético. Garantizar siempre la privacidad al realizar las mediciones y en personas con diabetes tipo y obesidad, el manejo de peso debe ser objetivo primario junto con el control glucémico. Dentro de las recomendaciones se establece que podamos lograr un 3 a un 7
10% de pérdida de peso para poder mejorar la glucemia y factores de riesgo cardiovascular. Ya una pérdida sostenida mayor del 10% puede ayudar a hacer modificaciones de la enfermedad, incluso favorecer la remisión de diabetes tipo 2. Por lo cual, en la identificación de ese diagnóstico, ya sea sobrepeso, obesidad, y sobre todo acompañar con uno de los parámetros para evaluar exceso de adiposidad en el paciente, es crítico, como vimos, para tanto lograr esas metas glucémicas y reducir los riesgos cardiovasculares. Incluso podemos lograr hasta una remisión en caso de diabetes tipo 2. Se recomienda una intervención de al menos de 16 sesiones intensivas en 6 meses, enfocada tanto en cambios de alimentación, actividad física y estrategias conductuales. El objetivo principal en obesidad, pues, es lograr un déficit energético y pues alcanzar esas metas de peso. Se debe mantener seguimiento mensual y apoyo continuo, fomentando el autocontrol en el peso y la actividad física. Las dietas muy bajas en calorías, que representa de 800 a 1000 calorías, solo debe usarse a corto plazo y bajo supervisión médica especializada. Los suplementos para pérdida de peso no son recomendables por falta de evidencia científica. Si procedemos a otra de las evaluaciones nutricionales o aspectos dentro de la evaluación nutricional son, ¿verdad?, esos exámenes físicos que debemos hacer en el paciente. Esto se debe evaluar lo que es la pérdida de masa muscular, la grasa subcutánea, signos de deficiencia o exceso y deshidratación o edema. Si evaluamos ese riesgo de desnutrición en el paciente, es uno de esos signos físicos que también debemos de tomar en consideración. La Organización Mundial de la Salud define la desnutrición como deficiencias, excesos o desequilibrios en la ingesta de energía o nutrientes en una persona. A veces pensamos en la palabra desnutrición y pensamos en alguien con una constitución delgada, pero la realidad es que un paciente en obesidad y con diabetes con diabetes puede estar en desnutrición. La desnutrición y la sarcopenia, que es pérdida de masa magra y fuerza muscular, pueden coexistir, sobre todo en adultos mayores con diabetes o en personas en pobreza o inseguridad alimentaria. Se recomienda que todo profesional de la salud pueda detectar una pérdida de peso involuntaria o disminución de masa magra, incluso en presencia de un índice corporal normal. Y esto se determina una pérdida de peso no intencionada más de un 5% en 3 meses o más de un 10% en 6 meses. Vemos una disminución de masa muscular o fuerza y una disminución de apetito o ingesta de un 75% de los requerimientos. Un estudio metaanálisis del 2022 identificó que el 18% de las personas con diabetes tipo 2 presentan sarcopenia y que una A1C elevada aumenta el riesgo de sarcopenia. Por lo cual el control glucémico deficiente puede acelerar la pérdida de masa muscular y reduce esa fuerza muscular. Esto contribuye a menor movilidad, mayor riesgo de caídas del paciente, hospitalizaciones, mortalidad, incluso peor control glucémico. ¿Qué herramientas podemos utilizar para evaluar o detectar la desnutrición o sarcopenia en pacientes con diabetes? Existen diferentes herramientas que las colocamos. Mayormente nos vamos a enfocar en discutir las primeras dos. Una de las herramientas que se recomienda es el Malnutrition Universal Screening Tool, donde básicamente consiste en 3 pasos. Se van a estar para poder evaluar ese riesgo de malnutrición. Y según el score que se obtenga, pues se clasifica como bajo riesgo, en mediano riesgo o en alto riesgo.
El primer paso que se evalúa es ese índice de masa corporal. Posteriormente se evalúa la pérdida no intencionada de peso durante los 3 a 6 meses y según el porciento, pues puede tener el score con un menor de un 5% 0, de un 5 a 10 1 y mayor del 10% un 2. También se evalúa el aspecto de enfermedad aguda. Si el paciente ha tenido, ¿verdad?, consumo poco o ninguno de consumo por más de 5 días. Y dependiendo del score, pues como hablamos, se clasifica ese riesgo. Todas las categorías de riesgo deben tratar, se deben de evaluar y brindar ayuda, asesoría sobre la selección de alimentos, comidas, bebidas, cuando sea necesario. Registrar la categoría de riesgo de desnutrición y evaluar las necesidades de dietas especiales para el paciente según el riesgo de, ¿verdad?, de malnutrición. Según los riesgos, si el paciente está hospitalizado, pues establece cuánto hay que monitorear. Si el paciente se encuentra en un home, cuándo de nuevo hay que volver a monitorear esa malnutrición o cuando estamos en comunidad. Y esto es bien importante identificarlo porque así podemos hablamos que menos control de los niveles de azúcar en sangre, mayor riesgo tenemos de sarcopenia. Es bien importante que evaluemos esta correlación y esta posible desnutrición para evitar complicaciones en el paciente. Otra de las herramientas que se utiliza es el Mini Nutrition Assessment. Esto se utiliza mucho en personas mayores. Evalúa la ingesta en los pasados 3 meses, una pérdida de peso también en los últimos pasados 3 meses, la movilidad de ese paciente, el estado, ¿verdad?, ese estrés psicológico que puede tener el paciente, ese índice de masa corporal y esos aspectos neuropsicológicos que puede presentar en el paciente mayor, y según el score, pues podemos evaluar si el paciente se encuentra en desnutrición. Recomendaciones prácticas. Siempre realizar una evaluación de malnutrición y sarcopenia, especialmente en personas mayores con diabetes tipo 2, pacientes con pérdida de peso no intencionada y en pacientes usuarios de terapia farmacológica para reducción de peso como GLP-1, trizepatide, entre otros. Aquí podemos ver la comparación de una masa muscular saludable versus una pérdida de masa muscular con sarcopenia. Vemos esa masa muscular, una reducción significativa. Recomendaciones prácticas: evaluar, como hablamos, esa masa muscular, apetito, priorizar esa ingesta de proteína, proponiendo de 1 a 1.2 gramos por kilogramo de peso al día. Si es una persona que está en obesidad, pues, y padece de sarcopenia, podemos aumentar ese requisito de ingesta de proteína de 1.2 a 1.7 según el peso corporal ajustado. También se recomienda los ejercicios de resistencia según el paciente pueda tolerar, y si la ingesta es menor de un 75% de los requerimientos, se puede evaluar suplementos nutricionales. Quise incorporar esta evaluación de composición corporal. Esto es una paciente real. Esta paciente se encuentra bajo tratamiento farmacológico para el manejo de peso, específicamente en trizepatide, y con esta paciente estuvimos monitoreando durante todo el proceso esa pérdida de masa muscular y pues habíamos logrado cierta estabilidad y vimos un declive significativo entre la última sesión y la anterior, y hacer la evaluación con el paciente, pues la paciente había dejado de hacer menos consciente de su ingesta de
de proteína, que siempre es importante no solo quedarnos con el BMI como hablamos, sino incorporar otros aspectos como la circunferencia de la cintura y esa evaluación de masa muscular en el paciente. Aquí le coloqué algunas alternativas. Muchas veces, tanto en personas mayores, podemos tener riesgos de poco apetito y también en pacientes que se encuentran en tratamiento farmacológico para manejo de peso, también podemos enfrentarnos con el reto de poco apetito, pero siempre hay que ofrecerle alternativas al paciente que aún así, siendo livianas, puedan alcanzar esos requisitos de proteína para evitar esa pérdida de masa muscular, siempre es recomendado junto a actividad física. Y aquí les presenté algunos ejemplos como incorporar yogur griego, con mantequilla de almendra, blueberry. Yo le digo, el menú de desayuno lo podemos usar en cualquier momento del día. Si en la cena usted no tiene hambre de, por poner un ejemplo, salmón o pechuga, sí puede incorporar el ejemplo un huevo hervido con una tostada y aguacate, incluso puede aumentar 2 huevos hervidos. También se pueden utilizar batidas, tanto ready, que la persona ready to hand que pueda utilizar, o pues fomentarlos que lo pueden, esa batida también la pueden, tanto en un suplemento como incorporar alimentos como ejemplo la misma batida que sea de yogur. Hay pacientes que me mencionan pero cuando la incorporamos en batida tenemos mayor aceptación. Y así sucesivamente hay que establecer estrategias donde podamos lograr esos requisitos nutricionales en el paciente. ¿Cómo podemos integrar esta evaluación nutricional en el plan de manejo del paciente? Siempre debemos de tratar de establecer esas herramientas de evaluación, monitoreo y progreso, donde que una de esas herramientas, como hablamos, pueden ser tanto las medidas antropométricas y datos bioquímicos, identificar conjunto con las herramientas que hablamos, ya sea la frecuencia de alimentos, ya sea un récord de alimentos diario o un récord de las últimas 24 horas para poder identificar cuál es esa causa del problema nutricional y evaluar ese progreso y tendencias, que no es solo tomar la medida, es poder evaluar según el paciente se vaya tomando esas otras medidas, poder ver esas tendencias y poder hacer evaluaciones y ajustes al tratamiento. Como vimos en el caso de la paciente, vimos una reducción significativa de masa muscular, pues es importante evaluar al paciente, orientarlo de su ingesta y hábitos de actividad física. Dentro de lo que podemos identificar como causas o problemas nutricionales, 2 ejemplos puede ser ingesta excesiva de carbohidratos, relacionada con consumo de bebidas altas en el contenido de azúcar, y pues lo evidenciamos con el recordatorio de 24 horas, que fue una de las herramientas que acabamos de discutir para evaluar esa ingesta del paciente. Otro problema que se puede identificar es una ingesta insuficiente de proteínas relacionada con la inapetencia secundaria del uso de GLP-1, evidenciado por pérdida de masa muscular y pérdida de peso no intencionada. Dentro de progreso que podemos incorporar, se puede establecer los indicadores, una línea base que es esa primera medición o que se le realiza al paciente, cuál es esa medición actual y cuál es la meta. Y ahí se le pueden añadir comentarios. Estos son elementos que podemos añadir en nuestras notas diarias, en los signos vitales que tomamos cada vez que el paciente llega y nos permita evaluar esas tendencias que son sumamente importantes para poder establecer comentarios como al final, reducción progresiva. Vemos en el término de aún no sé, pues se pudo establecer incluso cuando no tan solo un control, sino cuando empezamos a ver un descontrol,
tanto en los niveles de azúcar en sangre en comparación a tendencias anteriores, circunferencia de cintura, adherencia al tratamiento, que esto puede ser redujo el consumo de bebidas altas en azúcar o aumentó la ingesta de agua, que dentro de esa evaluación integral del paciente se pueden establecer esas métricas que se estarán evaluando según las tendencias. Actividad física es otra de las que se puede incluir también. Esto también son ejemplos de casos reales donde sí, no tan solo se tomaron esas evaluaciones nutricionales, sino que se fueron acumulando esos datos para evaluar las tendencias. La evaluación nutricional es esencial para detectar tanto excesos como déficits nutricionales en las personas con diabetes. Debemos incluir historia alimentaria, mediciones antropométricas, datos bioquímicos, examen físico y evaluación de desnutrición. Las métricas claves incluyen peso, índice de masa corporal, pero también circunferencia de la cintura, complementadas como herramientas de evaluación de composición corporal. La circunferencia de la cintura es un marcador sensible de riesgo de cardiometabólico, incluso cuando el BMI, el índice de masa corporal, está normal. La malnutrición y la sarcopenia son frecuentes en adultos mayores y pacientes ¿verdad?, que están bajo agonistas de GLP-1 o con pérdida de peso no intencionada. Y es importante integrar los resultados de estas evaluaciones en el plan de manejo nutricional, que permite personalizar metas, monitorear el progreso y mantener la masa magra y la función metabólica a largo plazo. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, licenciada, por esta forma tan clara de habernos explicado estas métricas de obesidad, desnutrición y los que serían los method assessment para los participantes. Vamos a, vamos a pasar ahora con lo que sería la preprueba para luego pasar al área de preguntas, que ya tenemos una en el chat a los participantes, mientras contestan lo que sería la posprueba, corrección. Pueden ir luego escribiendo lo que serían las preguntas para la licenciada para tenerlas ready. Recuerden, esta posprueba se quedará abierta unos breves minutos para que se puedan desenvolver en el área de las preguntas. Si me permite, licenciada, ¿va a compartir algo más en su pantalla? ¿No? Gracias. Ok. Vamos a pasar a lo que sería el área de las preguntas. Licenciada, tengo por acá. eh, Aida Luz Rodríguez Dávila, si quieres abrir tu micrófono, encender tu cámara para que podamos verte y puedas hacer tu pregunta, Aida. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, la escuchamos. Buenas tardes. La pregunta que hice fue si el medir la circunferencia de la cintura solamente se aplicaría a pacientes diabéticos o pacientes que no tienen diabetes, pero que sigue un seguimiento con nutricionista. Pues la realidad es que se debería hacer con todos los pacientes.
Ok. independientemente del diagnóstico. Esta medida lo que nos permite es confirmar cuál es ese riesgo a nivel metabólico que puede tener el paciente, porque hablamos que el índice de masa corporal, que es que comúnmente utilizamos con los pacientes, tiene la limitación que no nos permite cómo esa grasa pudiera estar afectando la salud del paciente. So, con la circunferencia de la cintura, esa medida podemos identificar cuál es el riesgo y también poder medir, porque muchas veces los pacientes pueden, bajé 2 libras, bajé 3 libras, pero cuando también tenemos las pulgadas es algo más que podemos recalcar y fomentar en el paciente, que también se puede ver el progreso. Pero la razón por qué sí se debe hacer con todos los pacientes es para poder agregar ese dato, cuál es el riesgo de ese porcentaje de grasa en implicaciones en la salud. Porque incluso tú puedes tener un paciente en peso saludable, pero cuando le tomas la circunferencia de la cintura está sobre los parámetros y el paciente está a riesgo. No tan solo de diabetes, incluye riesgo de condiciones cardiovasculares, déjame buscarle aquí los detalles, resistencia a insulina eh, y dislipidemia, que no es solo diabetes, sino también esas otras comorbilidades que vemos en los pacientes con diabetes. Quiere decir que para mi próxima visita con la nutricionista le puedo hacer ese acercamiento. No, porque solamente ella me pesa y me mide, pero no me mide la circunferencia de la cintura. Y personalmente, pues mi circunferencia está aumentando bastante. Pues sí, debería ser una métrica Pues que muchas comúnmente gracias. medimos. De nada. Gracias. ¿Algún otro participante? No he publicado lo que sería la presentación para así poder estar viéndonos todos y que se sientan más en la confianza de realizar las preguntas. Tenemos por acá a Norma Rosa. Adelante, tengo un comentario. Y Larisa Ajá, Cruz. Sí. apoyando lo que la compañera estaba preguntando, usualmente, personalmente, bueno, en mi caso, cuando visito la oficina del cardiólogo, aparte de hacer lo otro que ellos hacen, ¿verdad? Una de las cosas que no dejan de hacer y es esencial es medir la cintura. Gracias por la aclaración, Larisa. Tengo por acá una... Sí, quería compartir. ¿Puedo hablar? Me parece que dijo mi nombre. Gracias, muy Sí, amable. adelante. Ok, buenas tardes. Bueno, yo con la experiencia que tengo, me había encontrado con personas que me habían dicho, yo trabajo mucho con la parte educativa, con profesores, profesoras o líderes de las comunidades. Y me llamó mucho la atención porque me dice, a mí nunca nadie me había tomado la circunferencia abdominal. Y son personas que pues sí, ha estudiado y pues también van donde el médico. Y he observado que muchos médicos no aplican muchas cosas que son básicas. Y yo no quiero que esto se tome como que es una queja, sino que muchas veces el mismo sistema que tenemos de salud no nos permite ver a un paciente con tanto tiempo. Y eso no nos permite dar calidad a veces de atención, pero sí, yo implementé algo que yo, una hojita y se la daba y le decía, bueno, tómese usted la circunferencia o le decía o algo, pero sí hay que correr la voz porque son cosas que se deben de hacer, que ayudan a la prevención, porque sí, los proyectos de prevención tienen mucho, mucho y hay que hablarles. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un mundo donde te venden, la propaganda te dice esto es bueno, no, pero todo tiene una base científica y en medicina nada es dos por dos. Entonces creo que abona eso, aunque nosotros como médicos no siempre tengamos el tiempo, pero darle información, darle la idea al paciente es clave. Gracias. Muchísimas gracias, Clarice. Norma, adelante. Es que se me quedó, perdóname.
La mano arriba. No se preocupe. Perdóname. Por acá, Ahí puedo añadir al comentario de Larisa que la alta, ¿verdad? La alta concentración de grasa pues aumenta la inflamación y la función del cuerpo y se ha visto que esa inflamación incluso hasta aumenta el riesgo de cáncer, que por eso es bien importante, no solo es de la condición persistente en la ocasión del paciente que padece de diabetes, sino implicar que ese exceso de grasa sí tiene otras implicaciones en la salud como tal. Que hasta no solo inflamación, sino también aumenta el riesgo de desarrollo de cáncer. muchísimas gracias. ¿Algún participante desea realizar alguna otra pregunta? Doctora, También perdón, licenciada, ¿puedes añadir algo más? sí, aparte de la circunferencia de la cintura, pues sí se pueden utilizar herramientas como caliper. También el médico puede enviar un estudio como DEXA, CT o MRI, que también de cierta manera permite evaluar la composición corporal del paciente. Si no, ya, ¿verdad? Algunos de los nutricionistas tenemos en las oficinas lo que es el estudio de bioimpedancia que nos permite analizar esa composición corporal. No es tan exacto como un MRI o un CT o el DEXA, pero sí nos puede dar tendencias y evaluar esa composición corporal de pacientes, como el ejemplo que yo les presenté, que eso es una de las herramientas que tenemos en la oficina para poder evaluar esa composición del paciente como tal, identificar patrones y poder ayudar al paciente a tiempo para evitar esa pérdida de masa muscular o exceso de acumulación de grasa. Muy bien, vamos a pasar a continuar con lo que sería la sesión. Agradezco a todos los participantes las preguntas, igual a las recomendaciones de la licenciada. Pueden aún así que continuemos con la sesión, ir escribiendo todas sus preguntas que luego la licenciada va a poder ir contestándolas.